Caluroso aplauso. Muy bien. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Y la pintura es una pintura, perdón, Rembrandt, no que sea Rembrandt, pero la pintura... Yo le pregunté lo mismo, es del estilo Rembrandt, es un contemporáneo de Rembrandt. ¿Cómo te estoy No. sorprendiendo? ¿Cómo te estoy sorprendiendo? No me sorprendés porque yo espero eso y mucho más. Ahí estamos, muy bien. Primero, bueno, la primera instancia, pero... Eso claro. ¿Cómo huele odorama? La página 205 es una cosa... esto lo hago siempre. El gran hedor se llama, mira este capítulo que justo abrí. Bueno, ¿cómo se te ocurrió primero algo de olores? Yo estaba viviendo en el año 2016 en Estados Unidos. Yo fui a investigar a Harvard por una beca que me dieron. Y de repente me pasaba que caminando por Cambridge, la ciudad donde vivía, empezaba a oler olores distintos a con los que yo había crecido en Argentina. Quizá no sé, el olor de la canela tan presente en Estados Unidos, y lo contrastaba con mi realidad en Buenos Aires y empecé a descubrir que había un universo que estaba escondido en enfrente de mi propia nariz. Entonces empecé a buscar estas historias y cada historia me llevaba a otra historia. Y una cosa que me pasaba muy curioso es que cada vez que le contaba a la gente qué estaba investigando, ¿no?, la historia de los olores, la gente se encendía, veía que a la gente le interesaba y que cada persona tenía una historia personal con un olor, el olor de la abuela, el olor de la infancia, el olor de la comida. Entonces eso me encendió mucho más a buscar estas historias que no se suelen hablar de los olores. No se suele hablar del olor de San Martín, cómo era el olor cuando cruzó los Andes, ¿no? Tenemos una relación muy desodorizada con nuestro pasado, no solo cercano, sino también lejano. Hablábamos al principio del programa si hay alguna diferencia entre aroma y olor. ¿Son sinónimos? No, a ver, la palabra olor es como un gran paraguas que te sirve para englobar perfumes, fragancias, hedores, pestilencias. Todo perfume o todo olor son enjambres de moléculas que llegan a nuestras narices y ahí detonan en nuestro cerebro, ¿no? Pero químicamente es lo mismo. ¿Qué tan antiguo llegaste con el olor? Empiezo con el Big Bang, o sea, fue bastante ambicioso el libro, porque primero es una historia del olor y no es una historia del olfato. Quise no ser antropocéntrico, quise decir que el olor existe antes de la aparición del Homo sapiens. Entonces, incluso cuando uno piensa en el universo y uno analiza químicamente los elementos que componen el universo, hay olores, es decir, hay compuestos químicos que si uno pudiese sacarse el casco, ¿no?, como un astronauta, podría olerlo. O sea, Venus huele a huevo podrido. O sea, si analizamos los elementos químicos que tiene Venus, ese sería el olor de Venus. Ya, bueno, cambia desde la de Milo para acá adelante hasta el canal condicionado. Hay cambio. Ese capítulo no te dijeron, che, loco, no le podés poner, bueno, huevo recién hecho. Claro. A mí me interesó siempre cómo una sociedad determina lo que es el buen gusto. Qué cosas una sociedad permite hablar y qué cosas no. O sea, vos no vas a ir a un cumpleaños a una reunión social y a hablar del olor a chivo o el olor, no sé, o ciertos olores. ¿Por qué la sociedad habla de ciertos olores? El olor de la comida de la abuela y no hablamos, no sé, el olor de los genitales. O sea, ¿por qué una sociedad determina que de eso no se habla? Cuando todos sabemos que todos olemos y tenemos incluso en nuestro cuerpo hay olores que quizá ningún historiador nunca catalogó. No hay una palabra para ciertos olores. Y a veces uno puede sonar medio escatológico, pero es una sociedad y es la historia de una sociedad lo que hace que esos temas no sean vistos o no sean considerados. Ahora hay una cosa interesante respecto a lo que vos decías. Quizás el olor no tiene tanta prensa porque los relatos que nos llegan de cualquier cosa no tienen olor. El cine no tiene olor, la televisión no tiene olor, los libros no te traen olor de lo que te están contando. Por eso quizás es que había que investigar para saber cómo se olía. Vivimos en una sociedad predominantemente visual y táctil, ¿no? Y los olores fueron rezagados cuando, por ejemplo, en el cine hubo varios experimentos fallidos de intentar poner películas con el olor. Perfume. Sí, esa es una película que trata sobre, pero hubo experiencias que vos ibas al cine, incluso ahora el cine 4D o uno cuando va
a Disney, hay experiencias donde te tiran, pasás con un planeador en un campo de naranjas y te tiran un aroma a naranja. Incluso la realidad virtual es incompleta, esta obsesión de querer recrear la realidad, si uno deja de lado una dimensión que todos sabemos que nos impacta, ¿no? Uno entra a un ambiente y huele, hay un olor y te transporta, ¿no? Entonces, pensar de nuevo en esto que quizás no pensamos. No sé, vemos en la televisión a Susana Jiménez, Mirta Legrand, con los perfumes que usan, pero todos los médicos saben que cuando uno tiene una operación por dentro, todos olemos mal. Entonces es interesante pensar en personajes históricos o personajes actuales y pensarlos en términos de olores, porque los mundaniza, lo vuelve más cercano. O sea, alguien como San Martín, como Sarmiento, etcétera, pensarlo en términos de los olores nuestros. O sea, cada ser humano es materia oliente, somos carne oliente. Y eso es la realidad. Y negarlo me parece que es un acto de ser incompleto con la historia. Agarrando a San Martín, a Sarmiento, por los que nombraste, ¿pudiste averiguar si la composición corpórea de ese momento es igual a la que tenemos nosotros ahora? Digo, tenemos menos grasa ahora, ellos tenían más grasa antes, digo... Sí, no es una cuestión inherente a los cuerpos, sino a la sensibilidad de cada época. Cada época tiene, y cada cultura, una tolerancia olfativa distinta. Imagínate vivir en Buenos Aires en 1810 para poner una época. Por ejemplo, hay grandes relatos como El Matadero de Echeverría, donde te describen que faenaban una vaca en cada esquina y que no había basurales, ¿no? Se tiraban los perros muertos, los gatos muertos en lo que denominaban huecos, que ahora son grandes plazas de Buenos Aires. ¿Cómo se vivía en esa época, ¿no? Pensar en los olores me sirve también para pensar qué se comía en la Revolución de Mayo, no sé, el chocolate caliente, la mazamorra, o sea, una comida muy común que era trigo con leche, el café, y te sirve también para pensar cómo grandes personajes de la historia, no sé, pienso en Cleopatra, Julio César, nunca olieron el chocolate, porque el chocolate llegó a Europa en el siglo XVI proveniente de América, ¿no? O sea, ahora durante una semana, nosotros un día puedo comer comida japonesa, el otro día comida italiana. En una semana puedo pasar por todos los olores del mundo, y hubo una época en la que personajes que nosotros ahora encumbramos como no olieron la frutilla es de América también, ¿no? Entonces pensar cómo era Buenos Aires en el siglo XIX, hay muchos relatos, sobre todo me focalicé en cronistas extranjeros, porque no sé, es como cuando alguien entra a tu casa, en tu casa para vos huele, no huele, es decir, no estás acostumbrado al olor de los objetos, pero cuando uno visita otra casa, empieza a descubrir olores. Y pasa lo mismo con Buenos Aires, hay muchos relatos de cronistas que dicen que hasta los chicos fumaban, porque el cigarrillo, el tabaco servía como para poder soportar el hedor urbano, ¿no? Así como, por ejemplo, estar blanco era sinónimo de estatus, de no estar bronceado, después se puso más de moda, ahora por un tema de salud volvemos quizás al pasado. ¿Pasó eso con el olor? ¿Un olor que antes estaba mal visto y está bien visto, viceversa? Sí, fíjate que ahora en el siglo XX vivimos una época de desodorización, o sea, lo que casi todo hombre o mujer moderna hace antes de salir de su casa, que es levanta la axila y se rocía micropartículas de aluminio, que es el antitranspirante, ¿no? Vivimos una época de vigilancia permanente, no solo sobre nuestros cuerpos, sino cómo huele el otro. Si estamos acá, ¿no? Y yo de repente, vos me estás diciendo las cosas más inteligentes, pero hay un olor feo, yo te empiezo a ver como sospechoso, porque el mal olor tiene una carga de información, no solo con tu higiene, con lo que comes, con tu concepción de buenos modales. Entonces, el olor trae información. Esto pasó, por ejemplo, esta semana, durante la asunción del nuevo gobierno, se demarcó mucho de las redes sociales el olor a choripán, ¿no? Se demarcó el olor, se lo asocia al olor popular, cuando es muy gracioso, cuando el choripán es un alimento que es transversal en la sociedad argentina. En la parrilla, pasa por una parrilla. Pero se suele casi siempre denigrar al otro en términos de olor. Existen lo que llaman prejuicios olfativos. El discurso nazi estuvo muy pregnado por el concepto del olor del judío. O sea, cómo se denigra al otro, cómo se justifica una segregación. El olor del negro en Estados Unidos, el olor del inmigrante en la Argentina. A fines del siglo XIX, por ejemplo, hay una gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. ¿Y a quién se culpa? Al inmigrante, porque se pensaba hasta el siglo XIX que las enfermedades eran traídas por los malos olores. O sea, hasta que el descubrimiento de los gérmenes, de Pasteur y etcétera, se pensaban que los malos olores. Entonces se focaliza al inmigrante y los conventillos en la boca se los empieza a quemar o desodorizar. Y ahora pasa lo mismo con el olor del inmigrante, del refugiado, por ejemplo. Entonces vos la mejor manera de denigrar al otro en una conversación es decís, olés mal.
Porque es como que marca imaginariamente un límite entre vos y yo. Esto me huele mal, la frase esto me huele mal ante una situación de no lo veo bien, puede decir no lo veo bien, no me gusta, pero la frase me huele mal. Hay un mito sobre que la alta perfumería francesa se debe justamente para, bueno, macho, mirá. No se bañaban. Bueno. Claro, al pensar la historia de los olores nos permite también poner una lupa en grandes metamorfosis de la higiene. Bueno, Perfume, el libro, ¿no se sitúa en París? Sí, se sitúa en el siglo XVIII. Estamos hablando de un gran libro de Patrick Süskind, uno de los autores alemanes que se niega a dar entrevistas, pero a mí me movió este libro. Como los redonditos de ricota. No, pues muy interesante este libro porque te centra un asesino, un hombre, un virtuoso nasal, un hombre que empieza a matar mujeres para producir el olor más fabuloso en la historia, ¿no? Y lo interesante de este libro, a diferencia de otros grandes libros, es que le da mucha importancia a la descripción olfativa de cómo era París del siglo XVIII. O sea, cuando nosotros leemos, no sé, María Antonieta, etcétera, siempre estamos en descripciones de lo excelso, ¿no? De los nobles. Pero este hombre te decía, acá estaba todo podrido, había un olor a excrementos. Entonces te describía un ambiente. Y esto nos sirve también para pensar la historia de esta manera, ¿no? A partir del prisma del olor. Te hago una pregunta. ¿Algunos personajes célebres de la historia de la humanidad que tengan algo particular, de oler bien o de oler muy mal? Hay muchas descripciones, por ejemplo, de Alejandro Magno. Plutarco, uno de los grandes cronistas, decía que le encantaba el azafrán, por ejemplo, y en sus conquistas, por ejemplo, fue a Medio Oriente, lo que es Persia, que era el epicentro de la perfumería, por así decirlo, en los primeros siglos. Fue también para conquistar los grandes tesoros aromáticos, ¿no? Es interesante también pensar en olor en la época antigua, como, no sé, ahora pensamos en Internet como la única manera que tenemos de conectarnos con otro país, ¿no? Con China. O sea, voy con el celular, quiero ver qué pasa en China y luego con el celular. En otra época, cuando existía, por ejemplo, la ruta de la seda, grandes rutas comerciales que unían China con el Imperio Romano, por ejemplo, un ciudadano romano conocía cómo era China a partir de esa ruta, a partir de los olores y de las fragancias y de los productos. ¡Es por allá! Claro. El mundo estuvo interconectado por el olor. Antes que Internet, o sea, es una forma de red social. Federico Cusco, Odorama, ¿sí? Lo tenemos ya, es un gran regalo para Navidad, ¿eh? Sí, me parece, arbolito, pie de arbolito. Muy interesante. Está bueno. Federico, muchísimas gracias, gracias por venir. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos, el aroma del Vitel Toné. El aroma del Vitel Toné nos va a estar inundando de alegrías y de villancicos navideños que cantaremos vestidos de renos, sí, en instante con los bebotes cuando volvamos.